De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te Niño, ¿qué estás haciendo? ¿Ah? que todos los reyes Ven, de la vamos, tierra ven. te reconozcan al escuchar tus prodigios, que alaben tus caminos, porque tu gloria es Travieso, inmensa. ven conmigo. Tu mano, Señor, Pero qué niño más travieso. ¿Tus padres no te enseñaron a respetar la iglesia? nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles. Veo que te comieron la lengua los ratones. Entonces no me vas a dejar más remedio que llamar a la policía, niño. No, no, no. Usted no entiende. Yo no soy un ladrón. Mira quién se puede hablar. ¿Me puedes decir qué hay en estas cartas? No me diga que eres un terrorista. No. Hay un mensaje para Dios. Ese no era Dios. Era San Valentín. Mucho mejor. Con él quiero hablar. Es él el santo de los enamorados. Así es. Ahora bien, muchacho, ¿tú piensas que la caja de las limones es un buzón de correo? No es mi culpa que no tenga código postal. Es cierto que no tiene código postal, pero estás en el lugar correcto. A ver, dime, ¿qué mensaje quieres darle a San Valentín? Un agradecimiento por un milagro. Qué interesante. ¿Y qué milagro le hizo el Señor a un niño como tú? No a mí, a mi mamá. Ella era ciega y le devolvió la visión. Aleluya. Pero a cambio de eso, mi padre la dejó. ¿Tu padre se fue a cambio de que ella recobrara la visión? Fue un gesto de amor, pero ella no se dio cuenta ¿Y cómo sabes todo eso? porque lo averigüé. Y por eso necesito mis cartas. Hagamos un trato, muchacho. Cuéntame qué fue lo que pasó y prometo ayudarte. Todo comenzó un día en el funeral de mi abuelo Claudio. Mamá, es hora de irnos. Gabriel, nos vamos. Ya verás que todo va a estar bien. Gabriel, búscame los pañuelos que dejé en el librero de tu abuelo. Pero mamá, el abuelo está muerto. No quiero tocar sus cosas. Por favor, colabora y búscame los pañuelos. Ay, hija, no deberías ser tan dura con él. La verdad es que es un niño brillante, digno de ser nieto de su abuelo.
aquel día conocería el amor de mi vida. Siempre recordaré cada detalle. Bueno, muchachos, a ver. Recuerden que siempre tienen que marcar las sombras. Muy importante. Entonces nos vemos mañana, ¿les parece? Perfecto. Porque saca Perdone que le incomode, pero no pude contenerme y le he hecho un regalo. No me gusta aceptar regalos de extraños. No, pero yo no soy un extraño. Soy el caricaturista del parque. Vengo de miércoles a domingo y siempre la veo sentada en el mismo lugar. Igual insisto, es un extraño. Por favor. Mire, es solo un retrato que he hecho de usted. Señorita Julia, su madre la espera en el auto. Gracias por el retrato, aunque creo que es poco observador. Que tenga un lindo día, señor caricaturista del parque. Me llamo Adrián Sosa y espero no ser más un desconocido. Que tenga buen día, Adrián Sosa. Gabriel. Gabriel, ¿estás aquí? ¿Qué haces? Nada, ya conseguí los pañuelos. Ay, Gabriel. Creo que has tenido demasiadas emociones en el día de hoy. Y sé que esto puede ser algo confuso para ti. Vamos, que la abuela nos está esperando. Sé que la muerte puede ser algo confuso a tu edad, pero el abuelo estaba enfermo y era su momento. Si tienes alguna pregunta que hacerme, no tengas pena, mi amor. El abuelo y la abuela se amaban mucho, ¿verdad? Por supuesto. Por eso la abuela está muy triste por su partida. Entonces tú te pusiste triste cuando te separaste de Adrián Sosa. ¿Quién te dijo ese nombre? Mamá, ¿estás bien? ¿Quién te dijo el nombre de Adrián Sosa, Gabriel? Lo siento. Es que cuando me mandaste a buscar los pañuelos, se cayeron en unas cartas. No pasa nada. Tranquilo. Pero no quiero que vuelvas a leer cosas privadas de nadie. ¿Está bien? Gabriel, tu historia realmente es interesante, pero quiero saber si tu mamá sabe que estás aquí. No. Me escapé de la escuela para venir. Eso está muy mal. Tu mamá debe estar muy preocupada. Lo siento. Pero no le diga aún. Usted me prometió que me iba a ayudar. ¿Por qué tienes tanto empeño en todo esto, muchacho? Porque quiero hacer feliz a mi madre. Entonces continúa, muchacho. Esa noche decidí que le iba a dar parte de la información a mi madre, porque en realidad quería saber si mi padre era Adrián Sosa y por qué nos había abandonado. Mamá,
llorando por mi culpa. Ven. Claro que no, mi amor. Tú eres mi mayor felicidad. Lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo jamás voy a estar triste por tu culpa. Toma esto. Lo conseguí del librero del abuelo. Porque el abuelo tenía estas cosas escondidas. No lo sé. Y es muy tarde para preguntárselo. Esta era mi caja personal. Aquí guardaba mis cartas, fotos, mi diario. Pensé que lo había perdido hace tanto tiempo. Porque las cartas no están escritas con letras. Muchas solo tienen huequitos. Esto se llama braille. Ven, mira. Toca. Y es para que la gente ciega pueda leer o escribir. Pero tú no eres ciega. Pero lo era. Hace mucho tiempo. Eras ciega. Te voy a contar. Pero prométeme que luego no volverás a hablar del tema. Ese joven del que me preguntaste esta tarde, Adrián Sosa, fue mi primer y gran amor. Yo frecuentaba el Parque Arismendi y luego de muchos intentos logró hacerse mi amigo. Adrián Sosa, ¿no te rindes? Para ser una chica que no puede ver, eres muy perceptiva. Quería disculparme por no haberme dado cuenta que eras... Bueno, ya sabes. Lo del retrato no fue mi mejor jugada. Definitivamente no. Aunque fue un lindo gesto. Muchas gracias. No sabía qué tipo de flores te gustaban, así que... Las arrancaste de la plaza central. Deben ser muy lindas. Gracias. ¿Cómo puedes saberlo? Bueno, digamos que cuando no podemos ver, se desarrollan otros sentidos. ¿Y cuándo decidiste traerme las flores? Ahora, así de pronto. Me gusta improvisar. ¿Y por qué no improvisas un rato y me invitas a comer un helado? ¿Te animas? Sí. Vamos. Una pregunta. ¿Naciste así o te pasó algo? Soy diabética, desde que tengo uso de razón. ¿Qué? Si tocas el helado, te juro que voy a gritar. Me haces trampa. Yo no sabía que... Esta era la idea. Además, las reglas se hicieron para romperse. Tú improvisas y yo soy rebelde. El dúo perfecto. Podríamos robar un banco. Eres muy graciosa. Estoy bromeando. Un helado no me va a matar. Así que estás a salvo. Pero háblame de ti, de tus cuadros. ¿Mis cuadros? Sí. No quieres ser un caricaturista en el parque solo. Quieres ser un pintor de verdad, ¿no es así? ¿Y cómo puedes saber eso? Porque hueles a óleo.
Y no creo que un caricaturista pinte en lienzos de óleo. Sueño con ser un gran pintor. Pero tienes que tener mucha suerte. O morir en la miseria como Vincent Van Gogh. Bueno, morir pobre y luego alcanzar la fama no es mi opción preferida. Por eso pinto caricaturas y doy clases de pintura. No estaré en un museo, pero puedo hacer mercado. Ya me tengo que ir. El chofer viene por mí a las 11. ¿Me llevas a la calle norte? Solo si me prometes que puedo volver a verte. Por supuesto. Ya conoces mi horario de venir al parque. Pero no puedo prometerte lo mismo. ¿Qué? Que yo pueda verte. Los días pasaban y cada vez Adrián Sosa me robaba más el corazón. ¿Por qué estás tan callado? ¿Qué es esto? ¿Dónde me traes? Este es mi lugar favorito del parque. Tiene un paisaje hermoso. Me inspira paz. ¿Y por qué huele a óleo? Hoy vas a pintar un cuadro. No estás hablando en serio. ¿Y por qué no? Un artista no solo ve con los ojos, también por el corazón. Expresa sus emociones, no solo lo que ve. Pero yo jamás he pintado. No te preocupes. Ven. Siéntate aquí. Toma. Este es el amarillo, el azul, el rojo y el blanco. Con ellos podrás hacer los colores que quieras. Aquí está el lienzo. Solo debes imaginar y tus manos te guiarán. Estás loco. Me voy. No, por favor. Solo inténtalo. Deja que tus sentidos te guíen y la belleza saldrá. Ven, te ayudo. Mamá. Mamá. Tu historia es de amor, pero no es tan aburrida como para que te quedes dormida. No estaba dormida yo. Olvídalo. ¿Y qué pasó con el cuadro? ¿Lo pintaron? Con razón lo tenías guardado. Yo no estaría muy orgulloso. Lo tenía guardado porque me traía muchos recuerdos. Algunos de ellos muy dolorosos. Está deliciosa la cena, ¿cierto? Julia, Jaime me dice que estás frecuentando un muchacho en el parque. ¿Qué está sucediendo? No sabía que tenía espías.
ni mucho menos que tenía que rendirte cuentas de las cosas que hago. Solo te hago una pregunta. Te conozco y sé que eres sobreprotector. ¿Y crees que vigilándome puede mantenerme bajo tu control? Puede que sea ciega, papá, pero soy una mujer adulta. Solo quiero protegerte. Eres una muchacha de buena familia y no puedes estar encontrándote con cualquiera en el parque. Claro, es que un pintor me va a secuestrar y te va a obligar a comprar sus caricaturas. ¿Un artista callejero? Con quién hable o a dónde voy es problema mío. Ya, Claudio, por favor. Te prohíbo que vuelvas a ese parque. Con permiso. Se me quitó el apetito. Esta vez te pasaste, Claudio. ¿No te has dado cuenta que es una chica muy joven y lo único que pasó es que conoció a un nuevo amigo? Mi hija no va a tener ningún amigo de parque. Y menos un artista pobretón. Prohíbo que salga sola. Prueba de fe, prueba de fe, prueba de fe, prueba de fe. Déjame ver si entendí. ¿Tu abuelo le prohibió a tu madre ver a ese joven que tú sospechas es tu padre? A mí también me sorprendió que mi abuelo fuese tan amargado. Él siempre me trató bien. ¿Y nunca hablaron de tu padre? Mi madre me dijo que nunca supo más de él. Y mi abuelo siempre me decía que ya era lo suficiente padre y abuelo. Y después cambiaba el tema. ¿Y tu abuela? ¿Alguna vez le preguntaste? Y casi le da un infarto. Hijo, primero mastica y después hablas. ¿Sabías que en la época en la que vivió San Valentín, los soldados tenían prohibido casarse? Pero San Valentín, desobedeciendo al emperador, los casaba en secreto. Era desobediente, como mi madre. Mi abuelo le prohibió verse con Adrián. Pero mi madre no le hizo mucho caso, porque mi abuela me contó el final de la historia. ¿Ah, sí? Sí, y le advierto, lo que viene tiene mucho amor. ¿No se quería sin ti ahora que tu abuelito no está? ¿Te puedo hacer una pregunta sobre el amor? Bueno, pregunta lo que quieras. Si mi madre amaba tanto a ese Adrián Sosa, ¿por qué mi abuelo no le agradaba? ¿De dónde sacaste ese nombre? Abuela, ¿estás bien? Lo que estoy es un poco confundido. Hace mucho tiempo que no escuchaba ese nombre y no me esperaba esta pregunta. ¿Por qué tanto misterio con ese hombre? Mi mamá puso la misma cara. ¿Tu mamá sabe que estás preguntando sobre Adrián? Sí, ella me dijo que fue su primer amor, pero no me dijo por qué el abuelo lo odiaba. Bueno, tu abuelo no era un hombre fácil y tu mamá era muy rebelde. Solo bastaba que tu abuelo dijera algo para que ella hiciera todo lo contrario. Pues algo pude sacar de ella. Me dijo que no te dijera. Por favor, dime, quiero saber. Tu abuelito era un hombre muy terco. Y él no quería para nada que tu mamá se viera con ese muchacho. Y en un momento dado dio la orden que nunca estuviera sola, para que no pudieran encontrarse. Entonces, ¿tú le ayudaste? Yo pude notar cómo poco a poco mi hija iba perdiendo la sonrisa. Y sí, decidí darle la oportunidad. Ay, lo hermoso de los verdes. Ay, qué tranquilidad se respira en este parque, ¿verdad, cariño? Así es, mamá. La tranquilidad, la brisa. ¡Qué belleza! Julia, tenga más cuidado. Julia, no me habías dicho que tenías una hermana y que era tan guapa como tú. Ya veo de dónde sacas tu carácter y tu belleza. Así que usted es el famoso Adrián Sosa. Bueno, famoso no lo sé, pero
pero Adrián Sosa sí, a su servicio. Pedí la bicicleta prestada. Es de un amigo para dar un paseo. Pero mamá, pero hija, un paseo es muy peligroso. Eso sí no lo voy a permitir, ¿eh? No se preocupe, yo la sé cuidar. Hija, pero tú eres diabética. Puede ser peligroso. No me va a pasar nada, mamá. Ya regreso. Pero con cuidado, por favor. Y ahora para estar en igualdad de condiciones, me voy a vendar los ojos. Adrián. Solo bromeo. ¿Estás lista? Siempre lista. Se la regreso tan bella como me la llevo. Eso espero. Espero que sea para algo importante, ¿ah? Porque si mi jefe se entera, me mata. ¡Tarán! La verdad que tú no cambias. Si lo manchas, lo vamos a tener que pagar entre los dos. Y no le quites la etiqueta. Muchas gracias, te debo una. Esta cena es muy importante y debo causar muy buena impresión. ¿Acaso se trata de algunos clientes? Nah, más importante. Esto me huele mal. Por lo menos si vendes uno de estos cuadros vas a tener cómo pagar la letra inicial del traje. Bueno, ¿cómo se llama la chica? Julia Lombardi. ¿Qué? No me digas que fue novia tuya. ¿Estás demente? Esa es la única hija de la familia Lombardi. Ellos son dueños de media ciudad. Ahora sí estás metido en tremendo problema. Te deseo mucha suerte, porque esta vez sí te va a doler. El amor no tiene clase social. Pero los prejuicios sí. Así que, por favor, trata de no abrir mucho la boca, porque entre menos hables, mejor será. Voy a buscar mi bicicleta. ¿Te volviste loco? Yo te llevo. ¿Invitar a un hombre a comer a esta casa? ¿A mi casa? Tienes que ver el rostro a tu hija cuando está con ese muchacho. ¿Es feliz? Soy objetivo. Ese muchacho no tiene idea de la condición real de Julia. Tu hija creció y su diagnóstico no es nada esperanzador. Si este muchacho le va a dar felicidad, pues hay que darle la oportunidad. No quiero verla sufrir. Pues ya está sufriendo. El amor que siente por este muchacho le está llenando de vida. Y ahora te comportas. ¿Quién está ahí? Soy yo. ¿Cómo entraste al cuarto? Eso no importa. Quería dejarte un detalle. Pero me descubriste. ¿Y cómo supiste cuál era el cuarto correcto? ¿Pudiste haber entrado al cuarto de mis padres? La verdad, improvisé. Ven. Siéntate aquí. Ya hice lo que quería. Ahora me voy. Espera. ¿Qué? Bésame. Padre, ¿qué es eso de hacer el amor? Dame esa carta, muchacho. De ahora en adelante yo leo esas cartas primero. Pero aún no entiendo. Digamos que esa noche tu madre y Adrián
entendieron que realmente estaban enamorados. No cabe duda que fueron bendecidos por San Valentín y su amor dejó un fruto maravilloso. Ahora estoy aún más confundido. ¿Cómo los bendijo San Valentín si ni le rezaron ni le pidieron? El amor es un milagro, hijo, que se pide con el corazón. Y eso San Valentín lo sabía claramente y lo defendió hasta la muerte. Entonces yo nunca me voy a enamorar. ¿Por qué dices eso? Porque no me quiero morir. Aún estás muy pequeño para eso. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Parece que desde ese día muchas cosas cambiaron. Aunque tu abuelo nunca quiso ese chico, Julia era muy feliz. Lindos corazones. Muy bien, excelente trabajo. Dense un fuerte aplauso. Qué lindos corazones, ¿eh? Feliz día de San Valentín, amor. Bombones para una diabética. Muy acertado tu regalo. Son sin azúcar. Pensé que te gustarían. Los odio. Pero te amo. Y eso me hace muy feliz. Yo también te amo. Julia. Julia. Reacciona. Julia. Alguien llame a emergencias. Julia. Julia. Reacciona. Julia. Por favor, Adrián, ¿puede decirnos qué fue lo que pasó? No lo sé. Estábamos en el parque, tranquilos. Los niños del taller la estaban usando como modelo. Todo perfecto. Pero de repente se desplomó. Y no se volvió a levantar. Doctora, dígame, ¿cómo está mi hija? No son muy alentadoras las noticias. Es posible que se deshidratara por el sol. Su condición es muy delicada. Estamos tratando de estabilizarla. Vamos a llevarla a terapia intensiva. Quiero verla. Tan solo un segundo. Cada momento cuenta. Acompáñeme, por favor. Esto es tu culpa. Si tú no hubieses aparecido, ella nunca hubiese ido a ese parque. Con todo respeto, yo lo único que he hecho es amar a su hija. Nunca quise que esto ocurriera. Por estar jugando al amor, descuidó sus tratamientos y descuidó lo que es realmente importante para ella. No hay nada más importante que estar enamorados. ¿En serio? ¿Acaso tu amor la va a sacar de ese estado? ¿Tu amor le va a devolver la visión? ¿Es tu amor capaz de pagar los gastos de este lugar? Lo único que ha hecho tu amor es traer la desgracia a esta familia. Si la amas de verdad, vete y no regreses. Prueba de fe, prueba de fe, prueba de fe, prueba de fe. Aún no me queda claro por qué afirma que es un milagro, si es una historia de amor, como cualquier otra. Le digo que hubo un milagro, pero está incompleto. ¿Cómo que está incompleto? Tu madre cayó en coma diabético, la llevaron al hospital y la estabilizaron. Usted usa palabras muy raras, como la de ese papel. Este es un informe médico. Y aquí dice que tu madre fue dada de alta. Mamá, ¿dónde estoy?
¿Te despertaste, Julia? Estoy aquí a tu lado. Lo sé. Puedo verte. ¿Qué? Puedo verte, mamá. ¿Qué me pasó? Puedo verte. La razón de darles mi diagnóstico aquí es porque no quiero que su hija sufra un shock nervioso con todo lo que está ocurriendo, y menos en la situación en la que se encuentra. Por favor, ¿qué sucede? ¿Qué tratamiento usaron? ¿Cómo han logrado que recuperara la visión? No hicimos nada. Estamos tan sorprendidos como ustedes. No solo recuperó la visión, su diabetes desapareció. No hay rastro de la enfermedad, ni siquiera consecuencias de haberla padecido durante tanto tiempo. Doctora, ¿está usted hablando de un milagro? Aún no he terminado. Lo que sí pudimos detectar es la razón por la que su hija perdió el conocimiento en el parque. ¿Qué ocurre? Señora Carlota, señor Claudio, su hija está embarazada. ¿Me puedes decir de una vez qué me está pasando? Hija, no sé cómo decírtelo. Los doctores no tienen una explicación. Tu diabetes ha desaparecido. ¿Pero cómo es posible? Eso es maravilloso. Pero hay otra cosa que tienes que saber. Estás embarazada. ¿Dónde está Adrián? Quiero verlo. Adrián se ha ido. Ni siquiera se despidió. Solo desapareció. No puede ser. Él no es así. Sí lo era. Lo que pasa es que tú no querías verlo. Esto es increíble. ¿Por qué no se leen los periódicos? ¿Por qué nunca nadie sacó a la luz pública semejante milagro? Porque está incompleto. ¿Cómo puede ser un milagro de amor si mi padre y mi madre siguen separados? No entiendo. ¿Qué tiene que ver tu padre en todo esto? Él huyó a saber lo que sucedía. Esa es la parte que falta. Mi padre no huyó. Él se quería quedar, pero mi abuelo lo obligó a irse. Y fue mi papá quien pidió porque pasase el milagro. ¿Cómo sabes eso, hijo? Si nunca has hablado con él. Muchas veces creemos cosas que no pueden ser verdad, solo para no hacernos daño. Pero aquí tengo la carta que lo demuestra. No se la quería mostrar a mi mamá hasta estar seguro. Mírelo usted. No sé si querrás oírme, porque puedo parecer un cobarde. Pero tú eres el santo del amor y el único que puede comprender mi sacrificio. Yo amo a Julia con todo mi corazón, más que a mí mismo. Y por el amor que siento por ella, sé que debo abandonarla. Mi amor no puede cuidarla, y por eso te pido a ti. Te pido por mi más grande amor, para que siempre sea feliz. Y yo nunca la olvidaré. Te esperaré por siempre, Adrián. Mamá, es hora de buscar a papá. Es imposible, Gabriel. Han pasado casi 10 años desde que se fue. Mamá, reacciona. Te curaste de una enfermedad incurable. Tuviste un hijo cuando todos te dijeron que nunca podrías y conociste al amor de tu vida. ¿Qué más te hace falta para creer? Además, él te dijo que te estaría esperando. Mi amor, ven acá. Mi amor, las cosas no son tan fáciles. Sí lo son. Conoces a alguien, te enamoras
y eres feliz. Así de fácil es. Es que ni siquiera sé por dónde empezar a buscar. Por los periódicos. Yo conozco un restaurador que conoce todos los pintores de la ciudad. Seguro lo han visto en alguna galería. Por favor, mamá. Quiero conocer a mi padre. Julia. Prueba de fe, prueba de fe, prueba de fe, prueba de fe. Julia. Adrián, No puedo creer que estés aquí. Ya han pasado... 9 años. Desde la última vez que supe de ti. Porque jamás te había visto. Gabriel, espérame allá abajo con el padre Juan, por favor. Sí, mamá. ¿Podrías sentarte conmigo? Sí, claro. Es verdad. Puedes ver. ¿Pero qué ocurrió? Algunos dicen que es un misterio de la ciencia. Otros creen que es un milagro. Entonces también... Estoy curada de la diabetes. Eso y muchas otras cosas tenemos que hablar. Claro. Querrás una explicación de por qué desaparecí. No. No hace falta. Ya lo sé todo. Gabriel encontró tu carta. Lo que hizo mi padre no tiene perdón. Él lo hizo para protegerte. Él tenía razón. Yo era una mala influencia para ti. Una mala influencia. Adrián, tú me regresaste las ganas de vivir. Antes de ti mi vida era muy distinta. Cuando te conocí mi vida se iluminó. Luego pasó lo que ambos sabemos. Llegó Gabriel. Y volví a entender lo que es realmente el amor. ¿Estás casada? Yo te esperé por largo tiempo, hasta que un día perdí la fe. Hasta hoy, que Gabriel me ha convencido de venir a conocer a su padre. Gabriel es... Sí, Adrián. Gabriel es tu hijo. ¿Puedo hablar con él? Vamos. ¡Wow! Como que allí fue en donde se conocieron. Y yo que llegué a pensar que era mentira. Sí, ahí le di su primer regalo a tu mamá. Que por cierto, era este. Lo guardaste todos estos años. Mi más grande tesoro. Y ahora puedo dárselo a su dueña. ¡Wow, mamá! Él sí sabe pintar. No como esa pintura horrorosa que tú pintaste. Todavía guardas la pintura. Por supuesto. Me traía demasiados recuerdos. Mejor vamos por un helado. Me parece una idea genial. Vamos. Por cierto, el helado favorito de tu mamá era el de extra chocolate.
Y entonces era diabética. Diabética quiere decir que no puede comer chocolate. Diabética implica que debes tener mucho cuidado cuando comes dulces. Con razón ese carácter. Obispo Alcántara, buenas tardes. Buenas tardes, Padre Juan. ¿A qué debo el motivo de su llamada? El milagro que su santidad estaba esperando llegó a nuestras manos. Debe ser revisado y enviado inmediatamente. Un milagro, Padre Juan. Si se trata de una investigación, debe comunicarse con la comisión. Se trata de San Valentín, eminencia. Tengo pruebas de un milagro del santo. Padre Juan, usted sabe muy bien que la Iglesia Católica está planeando sacar este santo del santoral. Su santidad, le hablo de un verdadero milagro. Este caso puede que ayude a evitar el proceso. ¿Por qué demoraste tanto en buscarme? Podría ser de la misma pregunta. Ambos sufrimos el uno por el otro y ninguno tuvo el valor de aceptar. Tuvo que llegar el fruto del amor para recordarnos. Yo no sentí. Yo siento, Julia. Cada día eres lo primero en lo que pienso y mi último pensamiento antes de dormir. Adrián, ha pasado demasiado tiempo. No sé cómo me siento. Es muy confuso. Para mí también lo es. Solo te pido que no te escondas. Que no le demos la espalda al destino. No lo sé, Adrián. Ahora está Gabriel y no quiero ilusionar. Yo quiero recuperar mi tiempo con él. No sabía que estabas embarazada. Nunca me hubiese ido. Ya no importa. Solo te pido que tomemos las cosas con calma. Y veamos qué sucede. Me parece bien. Adrián, nos falta uno para el partido. ¿Quieres venir? Sí. Ahora voy a jugar con mi hijo. No, yo tampoco. Querido papá, quiero que sepas que te perdono. Porque aunque me alejaste del amor de mi vida, lo hiciste por el amor que me tenías. Tu protección me dio confianza y seguridad, aunque me alejaste de lo único que me hacía feliz. Pero el tiempo de Dios es perfecto y el amor nunca se apagó, porque el amor verdadero dura toda la vida. Te amo, papá. Pero es momento de escribir mi propio destino. Padre, Dime, Gabriel. ya estamos todos listos. Solo esperamos por usted. Ya voy. Una pregunta. Dime. ¿Por qué San Valentín sale en el periódico con pañales y una flecha en forma de corazón? Ese Cupido, un personaje de la mitología que esta celebración tomó prestada. Nada que ver con el verdadero San Valentín. Así que vamos. Espero que esta vez no la dejes ir. Queridos hermanos, la fiesta de San Valentín recuerda que el auténtico amor va más allá de un sentimiento. Y hoy, una pareja muy querida demuestra que el amor es para toda la vida. Los declaro marido y mujer.